Mi nombre es José Foyarzo, soy estudiante de tercer año de Psicología de la Universidad Andrés Bello y hoy voy a compartir reflexiones respecto a la psicología educacional en Chile. ¿Qué es la psicología educacional? Por un lado, tenemos a la psicología, lo que en pocas palabras podríamos decir que es el estudio de los procesos humanos, la investigación hacia la predicción, observación de las capacidades y las conductas humanas. Por otro lado, tenemos a la educación, que lo que conlleva es un proceso en sí, en torno a la adquisición de conocimientos, habilidades, aprendizajes en diferentes áreas, no solamente lo escolar o lo universitario, sino que podríamos decir que es un camino desde la capacidad cognitiva del humano para alcanzar el desarrollo intelectual. Conceptos que adyacen en la palabra procesos. La psicología, como su objeto de estudio, es el humano. El ámbito educativo tiene que ver con el fin de agilizar y aportar desde las capacidades humanas para el fin de aportar hacia los procesos educativos a través de estrategias cognitivas. En otras palabras, podríamos decir que la psicología ayuda a la educación a través de los procedimientos complementarios. Durante la historia ha ido evolucionando en las diferentes etapas y caminos a la adquisición de conocimientos. Antiguamente era más común que un grupo exclusivo tuviera el conocimiento, pero más evolucionando hacia los tiempos actuales, el conocimiento es más trascendental hacia las personas, hasta llegar a los tiempos actuales donde las estrategias de enseñanza pasan por un lado más práctico y didáctico, el aprender haciendo. Para llegar a la adquisición de conocimientos se han utilizado muchos caminos. La educación puede ser definida de diferentes formas, pero habitualmente se hace referencia a la institución social que transmite y perpetúa la cultura. Lo anterior lo dijo Skinner en 1978. En fin, la educación ha sido parte de formar un respectivo producto que ha ocupado la capacidad humana para formar hábitos y por ende pensamientos, por lo tanto conductas. Pero el funcionamiento de la psicología hacia la educación se ha causado con el fin de la adquisición de conocimientos hacia el objeto pensante y único, no como un producto, sino como un sujeto. Sujeto, efectivamente, a diferentes factores y determinantes. Es ahí lo único de ser persona. La diferencia, la crítica, va hacia la toma de conciencia respecto a la doctrina. No todos pensamos de la misma forma. Conocimiento, sí, hay uno, pero la percepción desde el conocimiento dependerá de cada persona. Asimismo, la evolución y consideración del ambiente en el mundo, al igual que el conocimiento y la experiencia. Por lo mismo, debe ocurrir que la educación como factor sujeto a constante cambio. En Chile ocurren diferentes situaciones. Para empezar, Martín Baró, en su premisa, nombra: la estructura socioeconómica de los pueblos determina el ser y el actuar de los individuos dentro del tejido social. En primer lugar, como fue desarrollado anteriormente, la educación y los procesos humanos van sujetos a los cambios. En Chile actualmente rige la Constitución, por lo cual es lo que respalda la educación, y esta Constitución fue creada en dictadura hace más de 40 años, donde sí, efectivamente se han intervenido cambios significativos, pero sigue siendo la misma esencia. Entonces, siendo la educación una guía de la capacidad humana y como humanos somos netamente sujetos a los cambios y procesos, es una problemática que se utilicen las doctrinas y técnicas y leyes tan antiguas considerando los cambios que hemos vivido como país y mundo durante más de 40 años. Una contradicción es la cero autonomía y pensamiento crítico que se utilizan, por lo menos en la educación pública, donde existe aún un sistema. Por último, encuentro que existe un vacío respecto a cubrir la educación primaria y derivar la educación netamente a los profesores y profesoras en los colegios y escuelas. En vez de completar con los hogares, existe un vacío en la educación, ya que está sujeta directamente a los privados y sostenedores, incluso en los mismos directores, donde se implementan reglas y metodologías distintas. Por ende, la aparición de brechas cognitivas entre los mismos estudiantes de una misma comuna, de una misma región, hasta a nivel país. Como solución, es fundamental generar una vista integrada de los individuos, empezando porque el mismo Ministerio de Educación o el mismo Ministro de Educación debe ser maestro o psicólogo, especialista en el tema, y no ver esto como un negocio. En base a las problemáticas señaladas, el rol de la psicología, aparte de una vista integrada de los individuos, desde la contradicción de la autonomía, podría
Se podría generar espacios de educación donde esté en constante evaluación y cambios respecto a las necesidades que surjan respecto a los territorios, donde se puede usar la psicología con el fin de optimizar la educación de los seres pensantes, fomentando las capacidades humanas para generar así personas críticas, conectadas con la conciencia de crear e intervenir hacia un bien común, donde la psicología estaría de una forma de herramienta para incrementar la autonomía, por ende los jóvenes progresivos, donde los trabajadores busquen el fin de abrir nuevas posibilidades hacia el bienestar común, por ende incrementaría los niveles de satisfacción, por lo tanto los individuos felices o incluso hasta individuos que sean capaces de manejar el malestar y estrés.